Bienvenida o bienvenido a este análisis profundo. Hoy vamos a meternos con los síndromes hereditarios de cáncer colorectal y lo haremos a partir de una pregunta del MIR 2024, la 209, usando un informe de investigación específico para la preparación del examen. El objetivo es ver cómo un caso clínico nos puede guiar hacia un diagnóstico genético. A veces es complicado diferenciar estos síndromes. Exacto. Vamos a usar esa pregunta como un puzzle. Veremos por qué la respuesta correcta era esa y, muy importante, por qué las otras no. Es un buen ejemplo de cómo se conectan la clínica y la genética, ¿no? Perfecto, pues vamos al grano. La pregunta describía a un hombre, 34 años, con poliposis intestinal, Sí. hipertrofia congénita del epitelio pigmentario de la retina, esto se llama HCPR, HCPR, sí. y además osteomas en la mandíbula. Menuda combinación, ¿eh? ¿Quién nos dice todo esto? Pues mira, esa tríada es fundamental. La poliposis ya te dice, ojo, piensa en síndromes de poliposis adenomatosa. Pero la HCPR, sobre todo si hay muchas y en los dos ojos, es un marcador muy específico de poliposis adenomatosa familiar, de la PAF. Y si ya le sumas los osteomas, pues tienes el cuadro completo del síndrome de Gardner, clásico. Espera, entonces Gardner y PAF son dos cosas distintas. Siempre me hago un lío con esto. Es que es un lío común, pero, a ver, el síndrome de Gardner no es genéticamente diferente. Es más bien una cara distinta de la PAF. O sea, tiene los pólipos de la PAF, pero además estas otras cosas fuera del intestino, los osteomas, la HCPR, a veces tumores desmoides. Pero la causa genética de fondo es la misma. Ah, vale. O sea, la misma mutación en el mismo gen puede dar las dos formas. Bueno, la misma enfermedad con variantes. ¿Y ese gen es? El APC, ¿verdad? El Adenomatous Polyposis coli. Sí. Este causa la poliposis asociada a MIH, la PAM. Pero ojo, la herencia es autosómica recesiva, ya no cuadra con dominante. Y aunque da pólipos adenomatosos, lo de los osteomas o la HCPR tan marcada no es lo habitual. Así que descartado. Vale, MIH fuera. ¿Qué más teníamos? Pues estaba el gen PTEN, asociado al síndrome de Cowden. Aquí los pólipos son distintos, son amartomas, no adenomas. Y el cuadro clínico es otro mundo. Macrocefalia, problemas de piel, mucho riesgo de cáncer de mama, tiroides, nada que ver con el caso. Entendido. Diferente hipo de pólipo y otros cánceres asociados. Exacto. Y por último, el TP53. Ese es el gen del síndrome de Elie-Fraumeni. Ahí la predisposición es a sarcomas, cáncer de mama muy joven, tumores cerebrales, pero vamos, no es un síndrome de poliposis intestinal como tal. Queda claro. O sea que las manifestaciones fuera del colon y el tipo de herencia son claves para diferenciar. Y volviendo a la PAF por APC, que parece central, ¿qué más es importante recordar? Pues es el segundo síndrome hereditario de CCR más frecuente, solo por detrás del síndrome de Lynch. El gen APC funciona como un freno en una ruta celular, la vía Wnt beta-catenina. Si falla ese freno, se descontrola el crecimiento y aparecen cientos, miles de pólipos. Y hay una cosa interesante. Según donde esté la mutación dentro del gen APC, el fenotipo puede variar. Más o menos pólipos, más riesgo de HCRPE o de tumores desmoides. Y no es solo cáncer de colon, ¿eh? También riesgo de pólipos y cáncer en el duodeno, esos tumores desmoides, cáncer de tiroides, hepatoblastoma en niños. Es bastante complejo. Has dicho que el síndrome de Lynch es el más frecuente. Pero si no da esa poliposis tan bestia, ¿cómo lo diferenciamos bien de la PAF? Porque imagino que también puede dar otros tumores, ¿no? Buena pregunta. Son la noche y el día, aunque ambos den CCR hereditario. Lynch es por fallos en genes reparadores del ADN, los MMR, como MLH1 o MSH2. No ves miles de pólipos. La marca de la casa, a nivel molecular, es la inestabilidad de microsatélites, la MSI. El riesgo de CCR es altísimo, sí, y a menudo en el colon derecho y en gente joven. Pero también hay muchísimo riesgo de cáncer de endometrio, ovario, estómago. El diagnóstico se sospecha por la historia familiar y se confirma buscando esa MSI o la ausencia de las proteínas MMR en el tumor. No buscas HCPR u osteomas aquí. Vale. Lo veo. Al final, la clave está en mirar el cuadro completo, ¿no? No solo los pólipos.
qué tipos son, cuántos hay, cómo va la herencia en la familia y sobre todo esas otras manifestaciones fuera del colon. Ojos, huesos, piel, otros tipos de tumores. Todo eso te guía hacia un gen u otro. APC, Mutene, PTN, TP53 o los MMR de Lynch. Exacto. Integrar toda esa información. Eso es lo que se pide ahora. No solo saberse los números de memoria. Hay que conectar el fenotipo, lo que ves en el paciente, con la genética que hay detrás. El caso del MIR era un ejemplo perfecto de eso. Y para terminar, una idea para darle una vuelta. A medida que avanza la genética, cambiará mucho el manejo. Más allá de vigilar mucho y operar preventivamente, podríamos llegar a ver terapias que ataquen directamente esa vía Wnt alterada en la PAF, o que usen la inmunidad contra los tumores MSI en Lynch. Es fascinante, sí. Da para pensar en cómo podría cambiar todo para estas familias. Un tema para seguir profundizando sin duda.